Hola amigos, hoy quiero contaros una historia y una leyenda también, como siempre, porque este canal ya sabéis que es de historias y leyendas, egipcia. De algo que me pasó en Egipto, algo que hice en Egipto y de algo que quiero contaros porque quiero que participéis de la fiesta que me corrí y de la fiesta que me eché y de lo bien que me lo pasé. Si os gusta, al final os suscribís a mi canal, le dais al dedito para arriba y me contáis cositas. Soy José Benita, al amor de la lumbre, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues os voy a contar qué es lo que pasó allí. Es una historia que ocurrió pues hace 30 y tantos años. Hace ya tantos años que yo creo que Tutankamón iba a la guardería en ese momento cuando fui yo allí. O sea, que fijaros ya si hace tiempo de aquello. Bueno, pues nada, estuve en una excursión viendo Egipto, me encantó. Es un país maravilloso, con una cultura antigua increíble, una cultura moderna también muy arraigada a lo que son todas sus costumbres árabes y cristianas, porque allí se mezclan las dos culturas y la verdad es que está muy bien. Os voy a contar qué es lo que pasó. Íbamos un día haciendo excursiones, viendo templos, viendo monumentos, y llegamos a un sitio donde había unos jeroglíficos y entonces contaron una historia que a mí se me quedó, me hizo mucha gracia, ¿no? Y dije, mira, qué curioso esto. El jeroglífico que él contaba la leyenda de un dios que había bajado del cielo, que se llamaba el dios Num. El dios Num era el dios de la fertilidad y había bajado a la tierra porque había ocurrido un hecho bastante grave. Y es que los nubios estaban en guerra contra los egipcios. Digamos que el sur estaba en guerra contra el del norte o viceversa. Entonces íbamos cerca de las islas Elefantinas. Es que no podría decir exactamente qué isla es. Sé que hay allí dos islas y en una de las islas, o la Elefantina o la otra, es donde está este jeroglífico. Si algún día vais para allá o queréis pedir información, vais a ver que el jeroglífico es un dios egipcio, como están ellos allí puestos. Hay señoras, se ven mujeres por allí y tiene un atributo sexual bastante definido. Se ve dentro del jeroglífico. Nos explicaron que es que cuando estaban en guerra, los hombres tuvieron que ir a la guerra y los hombres fueron hechos prisioneros. Las mujeres se quedaron solas. Como tenían que seguir adelante y tenía que seguir fluyendo todo lo que es la civilización suya y el pueblo tenía que seguir funcionando y tenía que haber niños, pues no podía haber niños porque los señores estaban detenidos, hechos prisioneros, los tenían como esclavos. Los ataron, les pegaron, les hicieron de todo. Y entonces el dios, que era muy bueno, muy generoso, muy caritativo, pues bajó para poder embarazar a cuantas más mujeres, para poder tener todos los hijos que fueran. Realmente era un trabajo importante. Eso es lo que está reflejado allí en el jeroglífico aquel. Bueno, pues después cogimos el barco porque íbamos haciendo la travesía del Nilo, bajando todo el Nilo, y esto estaba antes de llegar a Asuán. Una vez que llegamos allí, estábamos cansados y subimos a la terraza porque nos habían propuesto desde la gerencia del barco que esa noche podíamos hacer una fiesta de disfraces. Allí había grupos de alemanes, grupos de franceses, grupos de españoles, lógicamente. Y entonces, pues lo que siempre se hacía o se solía hacer era una boda egipcia. ¿Por qué una boda egipcia? Pues porque la gente se ataviaba mucho, se ponía con trajes de colores, había mucha música, grandes comilonas y la gente se lo pasaba bien. Y entonces representar una boda egipcia pues era bonito. Y entonces yo pregunté qué es lo que se solía hacer allí y me dijeron eso, una boda egipcia. Y dije, joder, estábamos en la cubierta del barco y dije, oye, ¿por qué no hacemos la representación del dios Num, este que acabamos de ver? Y entonces, las mujeres os vestís de mujeres de casa, de estar allí en un pueblo. Los hombres os vestís como si fuerais esclavos. Y baja el dios Num, que voy a ser yo, y que me voy a llamar Tutankamón, para no mezclar al dios Num con otra historia. Y yo era Tutankamón. Me vistieron, me decoraron y me pusieron como un pincelito. Pero a mí se me ocurrió la felicidad de coger un bote de spray de laca, así, y metérmelo por ahí dentro. Bueno, pues empecé a contar la historia. A todo esto estaba el barco repleto de gente. Los franceses contaron su historia de la boda, los alemanes contaron su boda, y allí que te van los españoles. Según como empezó la representación, se estaba traduciendo simultáneamente a 4 idiomas, porque en el barco había gente de muchas nacionalidades. Y empezó la historia contando con que estaba la guerra, habían venido los guerreros, se habían llevado a los hombres, se los llevaron,
se quedaron las mujeres solas en mitad de la pista de baile del barco, que era donde se hacía esta representación, y estaban muy tristes hasta que apareció el dios Num, o sea, yo. Llegué allí vestido y estaban todas, y entonces yo les dije a las mujeres que las tenía que enamorar. O sea, que yo no tenía que ser una cosa violenta, tenía que ser con mucho cariño, con mucho amor, y las tenía que enamorar. Y para enamorarlas no se me ocurrió más que la felicidad que cantarles una canción. Ellas no sabían lo que les iba a cantar, no sabían lo que iba a pasar. Pero mis amigos, los que me conocen de toda la vida, sabrían perfectamente qué canción les iba a cantar. Y entonces, en mitad de la pista, yo empecé a hacer... así como, va a poner una voz de machote, porque aquí, al contarse a estas mujeres, aquí hay que hacer algo grande y se tienen que enamorar de mí. Pero ¿qué ocurrió? Que les canté La Pastorcita. La Pastorcita es una canción que llevo cantando desde hace un montón de años, porque mi hermana Maite nos castigó durante todo un año con la canción de La Pastorcita, o de la Asturianita, que la iba a representar en el colegio. Maite era así de grande, tenía 5 años, y no la cantaba mañana, tarde y noche. Y a partir de ahí dije yo, pues no os preocupéis que la voy a cantar yo también a ti para machacarte. Pues allí me puse, nadie sabía lo que iba a cantar y les canté La Asturianita. Si hay gente que dirá, ¿qué tontería está cantando? ¿Qué canción es esa? Pues voy a cantar las primeras estrofas de La Asturianita para que sepáis cómo es. Allá voy. Asturianita florida, que cuidas de tu rebaño y que te quedas dormida. No os cuento más. Imaginad la que se armó allí. Las chicas que estaban sentadas, no estaban sentadas, estaban tiradas de la risa. La canción sigue adelante y hay un bailecito y hay movimientos y voy haciendo las cosas que era lo que me enseñó mi hermana Maite. Bueno, pues cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, el barco era una auténtica risa. Yo veía al capitán del barco que se hacía pis. A los cocineros, tengo un buen recuerdo de ver a los cocineros cómo salieron de la cocina para ver lo que estaba pasando y estaban ahí todo el mundo viendo aquello. Bueno, cuando acabó la representación, cuando ya hice la simulación de que todas estaban contentas y enamoradas y que estaban muy contentas con el Dios que había bajado de los cielos para estar con ellas y ya estaban muy orgullosas y todo el mundo muy bien, pues acabó la representación cuando los señores ya volvieron de la prisión que les tenían puestas. Yo me reí muchísimo, me lo pasé genial. No quise ser el protagonista, pero era lo que había. Alguien tenía que hacer el tontete, pues hacía que fui yo. Fue muy divertido, fue muy divertido. Las consecuencias de aquello, a partir de entonces todo el mundo, tanto del barco como fuera del barco, porque yo iba por Asuán y la gente me iba saludando, me iban dando palmaditas en la espalda. Serían gente del barco, pero había otros que eran auténticamente árabes, pero serían amigos de los del barco que habrían contado la historia que pasó aquella noche. Para mí esa es la historia basada en una leyenda de lo que había pasado según aquel jeroglífico, que si vais por Egipto os aconsejo que vayáis y lo veáis porque es curioso, es una historia, es una leyenda curiosa que me contaron en aquel tiempo y que cuando vayáis allí no hagáis bodas, vestiros del dios Num y liar la parda, que es lo que tenéis que pasar. De momento nada más, ya prepararé otra historia dentro de poco, ya os contaré cositas y si os ha gustado me ponéis un dedito para arriba, me dais un like y estamos hasta la próxima, ¿vale? Ponedme comentarios. Un saludo muy grande para todos.